Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Bueno, bueno, bueno. A ver si puedo ver los comentarios. Que graban los comentarios. Listo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a esperar a varios colegas que vuelvan. El hermano Daniel, Daniel Santos, saludos hermanito. Ese bicho tiene una bobina buena. No, pues ahí transmitiéndole lo mejor que puedo darles y el mejor conocimiento que puedo brindarles a todos ustedes. Saludos Víctor, el hermano Víctor de allá de Estados Unidos, Indianápolis. Saludos hermano. Bueno, ¿cómo vamos muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Están aprendiendo algo? ¿Eh? ¿Cómo vamos hermanos? ¿Cómo vamos? Vamos a esperar unos minutos que se conecten todos otra vez, que hay varios, hay varios. Mandar un mensaje a Jorge, que Jorge me dijo, bueno, mientras que van, vamos a ver acá, a ver, estamos en vivo, ya activé la transmisión, no te veo. Todavía falta, todavía falta. Vamos pasito a pasito. Bastantes cosas muchachos, el curso es bastante largo, se los puedo decir, es muy largo el curso. Por eso que las clases se las voy a ir activando poco a poco para que no los videos se los voy activando, un día les activo una serie, otro día les activo otra serie, para que no se aburran tanto. Para que el curso es bastante dinámico, la metodología es la misma que tenemos ahorita. Tenemos transmisión a través de microscopio y la cámara, tenemos un segundo ángulo, la pantalla, tercer ángulo, entonces van a poder ver todo mucho mejor. Muy dinámico el curso, de verdad estamos orgullosos de lo que hemos hecho y espero que les haya gustado muchas cosas, pero todavía falta bastante para aprender. Pero sí, le vamos a ir activando todo poco a poco para que no les entre el corto no les entre el corto el cerebelo. Saludos Eduardo, saludos Anthony. Hoy qué vamos a ver, vamos a terminar de ver algo de la señora bobina y los capacitores. Vamos a ver, si Jorge no lo veo en vivo, voy a llamar a Jorge, ¿qué pasó? Huevón, huevón. ¿Estás conectado o no? Sí, ¿quieres de una noticia? ¿Ah? ¿Cuál? Dime pues. Mierda, tanto así. Mierda, no marico, no he revisado, no he revisado. Bueno, ahora pues estoy en vivo, marico, te voy a enseñar a los muchachos, chao pues. Dale, pues agarra el cuaderno y te pones a estudiar. Jorge. Bueno. Bueno muchachos.
Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Vamos a comenzar, vamos a ver cuántos hay. Ah, todavía faltan, ¿no? ¿Qué pasa, muchachos? Están comiendo los muchachos, ¿no? No quieren aprender hoy. Ya yo comí rápido, yo comí apurado. Kevin dice, la verdad yo no me aburro, hermano. Bueno, a mí tampoco me aburre. Miren, yo por ejemplo en lo personal, yo no me aburro, yo disfruto mucho de esto. O sea, yo no considero esto un trabajo, no lo considero un trabajo, lo considero un hobby, algo que me gusta, algo que disfruto. De verdad, un consejo de amigos, de corazón, de colegas, disfruten lo que hacen, disfruten, ríanse a los teléfonos. Agarran un teléfono y le ríen en la cara del teléfono. Disfruten cuando agarran un teléfono, disfrútenlo, investiguenlo, sean curiosos. Eso lo que te hace crecer, investigar y salir adelante es que te guste lo que tú haces. Yo tengo un amigo que siempre viene, entonces es una ciudad cerca y me dice que yo me le río a los teléfonos, pero y él no, pero es que uno disfruta, de verdad. Hay que hacer las cosas no solamente por dinero o por salir adelante, sino haz las cosas de la manera relajada. Véanse como personas, véanse en un espejo y véanse, no piensen que la competencia es mejor que ustedes o que tienen competencia, no. La mejor competencia que pueden tener ustedes mismos son ustedes mismos como personas. La mejor competencia son ustedes mismos. Véanse en un espejo y analicen qué les falta. Me falta aprender tal cosa, voy y lo aprendo, voy, investigo y lo aprendo. Me falta salir adelante, lucho todos los días por salir adelante. Entonces sean curiosos, disfruten su trabajo, que eso es lo que les lleva al éxito de verdad. Mucha pasión, practiquen todas las cosas que aprenden. Y siempre les digo, todo conocimiento es bueno, venga donde venga, todos los cursos son buenos, sea la persona que sea, pero siempre aprenden algo, una sola cosa. Tú puedes hacer 100 cursos y en los 100 cursos cada uno vas a aprender una sola cosa, ¿verdad? Y esa cosa va a llegar un momento que a lo largo de tu vida lo vas a aplicar. Entonces esas cosas buenas que tú agarras de todos los cursos, lo tomas como personal, lo mejoras, lo adaptas a tu modo y te hace crecer como persona. Entonces eso es lo que te lleva al éxito. Entonces bueno, seguimos. Ajá, lo habíamos quedado. Habíamos quedado en la bobina. La bobina, entonces ya sabemos que la bobina es un alambre enrollado sobre un núcleo, ¿verdad? La bobina es un alambre enrollado sobre un núcleo, ¿verdad? Ella almacena energía en forma de campo electromagnético y una vez, ¿verdad?, que ese campo aumenta, la pasa el campo electromagnético. Cuando disminuye o se restaure, la regresa al circuito, ¿verdad? Sabemos que las bobinas no se van a corto, las bobinas no se van a tierra, las bobinas no ponen en corto un teléfono. La bobina no tiene la culpa. La señora bobina no tiene la culpa. No le echen la culpa a la señora bobina. Investiguen qué hizo que se dañara la señora bobina. ¿Me entiendes? Porque la señora bobina lo que hace es solamente proteger esa línea nada más. No tiene ninguna otra función. Ella no va a hacer que el teléfono se caliente ni que el teléfono se vaya en corto. No le echen la culpa a la pobrecita señora bobina. Entonces, cuando una bobina se opone a cambios de intensidad de la corriente y sobrepasa su inductancia, el campo electromagnético que puede almacenar, produce reactancia inductiva que a su vez se puede traducir en un efecto calórico o magnético. O sea, cuando la bobina recibe más amperaje del que puede recibir, ella traduce eso en un efecto calórico o magnético. Se puede calentar o se puede magnetizar. ¿Entiendes?
Eso pasa por la parte de la energía cinética que puede haber de los electrones, ¿verdad? La energía sobrepasa, ¿verdad? Sobrepasa la capacidad de la bobina y los átomos sufren cambios y en el material conductor circulan muy rápidamente y el filamento, el alambre enrollado se calienta y sobrecalienta. A ese proceso tiene un nombre. Cuando las bobinas se rompen se le llama efecto Joule. Esto, el famoso vómito de bobina, las bobinas se rompen. Entonces, seguimos. Entonces, cuando tengamos un teléfono en corto, que se caliente algo, la bobina no tiene la culpa. La bobina se va a dañar por algún componente detrás, un circuito detrás que va a dañarla, va a sobrepasar su amperaje y la va a dañar. Entonces hay que estar pendiente de los componentes. Ya sabemos ya que solamente y únicamente la excepción para que una bobina tenga continuidad a tierra es en los circuitos DC-DC convertidor dual de las pantallas AMOLED. Solamente una sola bobina. En todos los demás dispositivos no vamos a conseguir más otra bobina a tierra. Las bobinas no se van a tierra. Las bobinas no ponen en corto teléfono. Las bobinas solamente protegen las líneas. Entonces, capacitores. El capacitor está formado por dos placas metálicas. ¿Verdad? Separadas en el medio por un material aislante, ¿verdad? ¿Cuál es la función del capacitor? La función del capacitor es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Almacena una energía y la carga, la almacena dentro del mismo y la descarga una vez el circuito es apagado. La retorna hacia el circuito. ¿Cuál es la función del capacitor? Si hay una variación de voltaje, ¿verdad? Tenemos una línea, ¿verdad?, de 5 voltios en la cual tenemos un capacitor conectado acá, ¿verdad? Si esta línea de 5 voltios por un momento se interrumpe y hay una variación de voltaje, el capacitor va a descargar dependiendo de la carga que pueda almacenar para mantener esa misma tensión constante, mantenerla siempre en el mismo valor. Pero los capacitores tienen diferentes funciones cuando se trabajan en circuitos en serie o se trabajan en circuitos en paralelo. Tienen diferentes funciones, trabajan de diferentes maneras, ¿verdad? La capacitancia es la capacidad de la energía que puede almacenar y esta se mide en faradios. Entonces, se recomienda para aprender a medir capacitores o medirlos correctamente un capacímetro, capacímetro, disculpen, se me enredó la lengua, o multímetro o tester SMD que pueda medir capacitancia. Por ejemplo, vamos a mostrar uno aquí. En un tester SMD es recomendable para medir capacitancia, o también, no obstante, valga la redundancia, un multímetro que tenga capacidad de medir faradios, capacitancia. Ahora, ¿verdad?, existen diferentes tipos de capacitores. A diferencia de las bobinas, algunos de sus tipos pueden tener polaridad y otros tipos no. Existen los capacitores cerámicos, que los capacitores cerámicos SMD no tienen polaridad. Los capacitores cerámicos SMD no tienen polaridad. Existen también los capacitores de tantalio y estos tienen polaridad y la línea indica el positivo. Y existen los capacitores electrolíticos
y estos tienen polaridad y la línea indica el negativo. Ahora, los que más comunes que vamos a ver en las PCBs van a ser los capacitores cerámicos. Son de este color, color cafecito, ¿verdad? O color café, color caramelo. Son de ese color. Muchas veces vamos a tener casos que van a ser un color blanco muy tenue también. Pero hoy en día vamos a ver solamente de estos tipos que están acá, estos tipos de capacitores. Entonces, ahora, si no tenemos un multímetro que nos mida faradios o la capacitancia, ¿cómo vamos a probar el capacitor? ¿Cómo vamos a saber si está bueno o está malo? ¿O cómo vamos a diagnosticar si tiene una fuga o no? Hay diferentes tipos de métodos para poder identificar si tiene una fuga o no. Uno de ellos es la ESR, resistencia en serie equivalente. Eso no está en la guía. Resistencia en serie equivalente. Entonces, la resistencia en serie equivalente quiere decir un capacitor, para que no esté en corto y funcione correctamente, tiene que tener una alta resistividad eléctrica que no permita que los materiales separados, las dos capas metálicas separadas por el material aislante, entren en el corto cuando almacenen la carga. Entonces, un capacitor tiene que tener una alta resistencia eléctrica. Entonces, vamos a la práctica. Si no tenemos un multímetro con capacidad de medir faradios, una de las maneras de poder ver si un capacitor tiene una fuga o no es en ohmios. Colocamos nuestro multímetro en escala de ohmios para ver si el capacitor tiene una fuga. En este caso, los capacitores van a mostrarles un valor por encima del ohmio, de valor de ohmio. Pueden marcárselo en kiloohmios. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, varios capacitores. Capacitores, color cafecito. Y voy a colocar mi multímetro en escala de ohmios y voy a medir la resistencia del capacitor. Este tiene una resistencia por encima del ohmio y tiene una resistencia de 106 ohmios. Cuando el capacitor tiene una fuga, vamos a ver que el valor baja rápidamente. Cuando el capacitor tiene una fuga, vamos a ver que el valor baja rápidamente. Pero a veces, muchas veces, los capacitores montados en el circuito nos pueden dar valores erróneos. Entonces, los capacitores siempre es recomendable medirlos desmontados del circuito. Siempre hay que medirlos desmontados del circuito. ¿Qué podemos medir nosotros aparte de la resistencia eléctrica al momento de medir un capacitor? Podemos medir la carga y la descarga del capacitor. El capacitor tiene que cargar y descargar. Entonces lo ponemos en escala de continuidad y analizamos la carga y la descarga del capacitor. Vamos con un capacitor por acá. Miren, aquí está capacitores. Los capacitores son capacitores cerámicos. Entonces, en ohmios. De esa manera podemos medir montado si tiene una fuga, pero muchas veces cuando está montado nos puede dar valores erróneos con lo que tiene alrededor, porque si tiene varios capacitores en serie o en paralelo nos puede dar un valor erróneo. Entonces, lo recomendable del capacitor
es desmontarlo o quitar una de sus líneas y probarlo desmontado. Entonces, lo medimos en ohmio, vas moviendo la escala, ¿verdad? Porque si tienes un multímetro de rango manual y la resistividad eléctrica te da por encima a los 200 ohmios, pues tienes que ir moviendo la escala y ajustando la escala, ¿verdad? Manualmente, hasta llegar a donde te dé el valor. ¿Qué hago yo cuando tengo un multímetro de rango manual? Empiezo por la escala menor y voy cambiando. Donde me dé el valor, ¿verdad?, más adecuado, ahí es donde voy a hacer la medición. Entonces, claro, muchas veces, cuando está montado no nos va a medir. Montado no nos va a medir. Montado solamente nos va a mostrar la carga y la descarga en continuidad. O sea, ¿qué quiere decir la carga y la descarga? En un sentido pita y en el otro sentido va a pitar. Carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Si está en fuga, muchas veces con la carga y la descarga, el pitido se queda muy constante o pegado. ¿Verdad? O si tiene fuga también, vemos en el multímetro esto. Vemos en el multímetro un valor, pero el valor se queda así. A veces el multímetro no pita, pero se queda así. Así lo identificas. Por ejemplo, voy a un capacitor acá. En escala de continuidad. Y voy a medir la carga y la descarga. En este caso, la carga y la descarga es muy baja. Voy a probar con el otro multímetro. Muchas veces también terminal con cuando van a la línea de un diodo puede pitar por los dos lados. Sí, muchas veces te puede pitar por los dos lados. Muchas veces vamos a conseguir capacitores en radiofrecuencia, en los módulos de radiofrecuencia, pero son porque están filtrando líneas. Sí, muchas veces van a conseguir capacitores a tierra, pero en los módulos de radiofrecuencia. Porque, por ejemplo, en las antenas match, en las antenas aquí, en las antenitas, van a conseguir a veces capacitores que están en serie para filtrar. Porque el capacitor en serie funciona como filtro de alta frecuencia. Esa es la diferencia en serie y en paralelo, ¿verdad? En paralelo, el capacitor, si hay una interrupción de corriente, él va a mantenerla por un instante, pero ese instante depende de la capacitancia que tenga el capacitor. Pero en serie, el capacitor, una vez que carga, va a funcionar como filtro de alta frecuencia. También puedes hacerlo así. Muchas veces lo puedes hacer así también, como dice el colega. Entonces, tenemos aquí. Vamos a buscar por aquí. Vamos a escuchar el pitido. Pitido muy pequeño. Es la carga y la descarga. Carga y descarga. En un sentido carga, en otro sentido descarga. Carga y descarga. Tenemos que ver la carga y la descarga.
Carga y la descarga. ¿Cómo se mide la carga y la descarga? La carga y la descarga tiene que ser en el mismo capacitor. En el mismo entre sus polos, entre sus conexiones. Carga y descarga. Si nosotros vemos en el multímetro un valor de esta manera, si el multímetro nos pita y vemos un valor de esta manera, se queda así, ¿verdad? Quiere decir que el capacitor tiene una fuga. Si nosotros también ponemos el multímetro en escala de ohmios, esa es una manera de medir la carga y la descarga. Ahora, también, si nosotros ponemos el multímetro en escala de ohmios, la carga y la descarga se hacen en escala de continuidad. Y la resistencia se hace en escala de ohmios. La carga y la descarga la hago en escala de continuidad. Por ejemplo, miren, aquí tengo este equipo, tiene un corto, y aquí tengo un capacitor en fuga. Miren cómo se comporta. El capacitor baja su resistencia. Entonces, esa es una manera de nosotros ver si los capacitores tienen fuga. Ponemos en continuidad y medimos la carga y la descarga. En un sentido, carga, en otro sentido, descarga. Si tenemos un multímetro que tenga luz, vamos a ver que enciende la luz cuando cargue y enciende la luz cuando descargue. Carga y descarga, carga y descarga. Y la otra es la resistencia del capacitor. La resistencia del capacitor, ¿verdad?, tiene que estar por encima del ohmio. O sea, si un capacitor tiene una resistencia por debajo del ohmio, quiere decir que el capacitor puede tener una fuga. Voy a poner mi multímetro en escala de ohmios. Por ejemplo, aquí tengo un capacitor en fuga. Me da un valor totalmente aleatorio. ¿Ve el valor que me da? Ahora, si yo mido otro diferente, el que está al lado, me da un valor por encima del ohmio, porque este está bueno. Miren, me da un valor de 1.9 kiloohmios, 2 kiloohmios. Sí. No, en fuga es cuando la resistencia, del capacitor sea muy baja, ¿verdad? Un capacitor, para que no esté en corto, tiene que tener una alta resistencia. Una alta resistencia. Claro, porque ¿por qué degrada y sube? Porque en un sentido estás midiendo la descarga y en un sentido estás midiendo la carga. Por eso degrada y sube. En un sentido te va a subir y en el otro sentido te va a degradar. Pero si te degrada el valor, tú tienes un valor y los dos valores bajan, quiere decir que hay una fuga. Por ejemplo, tengo un capacitor acá en ohmios, claro. Si tengo un capacitor acá, lo pongo en ohmios, el valor acá va a subir y el valor acá
Es diferente. ¿Ves? Va a bajar rápidamente. Porque en un lado vas a tener la carga y la descarga. Entonces, de esa manera, si no tienes el esquemático para saber, porque el esquemático te va a decir, igual que en la bobina, el esquemático te va a decir la resistencia del capacitor. Si no sabes la resistencia que puede tener el capacitor, la resistencia del capacitor es simplemente la resistencia del capacitor es la que permite que no entre el corto. Tiene que tener una alta resistividad. Por ejemplo, vamos a mostrarles acá en la pantalla un ejemplo de un circuito. Aquí tenemos la simulación de un circuito. Analizamos el circuito y vemos un circuito backlight y vamos a ver, ¿verdad?, que el capacitor va a cargar y descargar. Miren lo que hace el capacitor. Carga y descarga. Por eso es que en un sentido te va a dar un valor, en otro sentido va a dar un valor que aumenta, en otro sentido va a dar un valor que degrada. Sí. Vamos a explicártelo fácilmente, de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo un capacitor y lo estoy midiendo en ohmios, por ejemplo, y veo que en el multímetro se me queda fijo el valor se queda fijo, quiere decir que hay una fuga, pero el valor está por alrededor del valor del ohmio, quiere decir que hay una fuga. ¿Entiendes? Si te muestra 0 ohmios, quiere decir que hay una fuga. Si el valor se queda fijo en los dos sentidos, quiere decir que hay una fuga. ¿Por qué el multímetro te va a interpretar, verdad, que una resistencia va subiendo, va bajando y se bloquea, se queda en infinito? ¿Por qué? Porque una vez que el capacitor termine de cargar o de descargar, se va a bloquear. Una vez que tú en el multímetro en ohmios le apliques una diferencia potencial, porque el multímetro, cuando haces una medición en ohmios, le estás aplicando una diferencia potencial en milivolts. El multímetro va a inyectarle un voltaje para poder hacer la medición, porque si no, no puede hacer la medición. Entonces, una vez que la diferencia potencial llene la capacitancia del capacitor, va a bloquear y te va a marcar un valor infinito. Pero si el valor se queda fijo todo el tiempo, el valor, ¿verdad?, quiere decir que hay una fuga. Si el valor va subiendo o degradando y se bloquea, porque obviamente tiene que cargar y descargar, quiere decir que el valor está, el capacitor está en perfecto estado. Eso es cuando lo medimos en ohmios, la resistencia en ohmios. Lo colocamos en ohmios, ¿verdad? En un sentido, vamos a ver que la resistencia sube y se bloquea, y en otro sentido vamos a ver que la resistencia baja y se bloquea. Depende de la capacitancia del capacitor, puede ser en instante, rápido. Pero si vemos un valor fijo todo el tiempo, por ejemplo 100 ohmios o 100 kiloohmios, quiere decir que el capacitor tiene una fuga, está conduciendo todo el tiempo lo mismo, quiere decir que tiene una fuga.
La resistencia del capacitor, la vamos a medir, es la resistencia en serie del capacitor, que es la que nos va a permitir ver si tiene una fuga o no, la resistencia en serie del capacitor. Si el valor sube o baja y se bloquea, no tiene fuga. Si el valor se queda fijo todo el tiempo, quiere decir que el capacitor tiene una fuga. Claro, si mides el capacitor en el multímetro en escala de ohmios y se queda fijo, tiene una fuga el capacitor. Esa es la manera de saber si el capacitor tiene una fuga con el multímetro. Ok, ahora vamos con lo esquemático, pero es importante que comprendan esto. Entonces, ya saben, es serio, pero ahora, cuando tengan un equipo y duden de un capacitor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos que un capacitor se nos calienta? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, medir la carga y la descarga. ¿Cómo medimos la carga y la descarga? La carga y la descarga la medimos en el multímetro en escala de continuidad, ¿verdad? Y en un sentido nos va a cargar y en otro sentido nos va a cargar. En un sentido y en otro sentido. Invierten la polaridad, carga y descarga, ¿verdad? Para estar seguros, después que midamos la carga y la descarga, que tenemos que revisar un capacitor, la resistencia del capacitor, ¿verdad? Colocamos el capacitor, lo medimos. Si el valor se queda fijo, así, por ejemplo, el valor está fijo, ¿verdad? Quiere decir que el capacitor tiene una fuga. Si el valor se queda fijo. Si el valor sube o baja o se bloquea, quiere decir que el capacitor está cumpliendo su función, carga y se descarga. Pero si el valor se queda fijo, quiere decir que tiene una fuga. Entonces, los capacitores cerámicos, que son estos que van acá. Esto es un capacitor cerámico. Esto es un capacitor cerámico, este 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 es un capacitor cerámico. Ahora, existen diferentes tipos de capacitores. Vamos a buscar otra PCB con diferentes tipos de capacitores. Aquí tenemos un capacitor que fácilmente lo podemos confundir con un diodo, pero este es un capacitor de tantalio. Entonces, el capacitor cerámico, vamos a ver nuestra guía. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice que el capacitor cerámico SMD no tiene polaridad y lo vamos a conseguir de estos colorcitos. Cerámico SMD no tiene polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un capacitor cerámico SMD, lo puedo poner al revés o al inverso, diferente, y no va a tener polaridad, no va a pasar nada. Sí, muchas veces en las PCBs te va a marcar un valor erróneo, pero los capacitores se miden desmontados afuera para que te dé el valor correcto afuera. Lo único que nosotros vamos a poder medir montado es la carga y la descarga del capacitor. La resistencia del capacitor se mide desmontado, el capacitor afuera. La carga y la descarga se mide montado y la resistencia del capacitor se mide desmontado. Si la resistencia se queda fija, hay una fuga. Si el valor varía y se bloquea, quiere decir que el capacitor está en buen estado, ¿verdad? Otra forma también de saber si hay una fuga es que si el valor está en la escala de ohmios, quiere decir que hay una fuga, tiene que estar por encima de la escala del ohmio. Entonces,
Ese es el capacitor cerámico. Hay diferentes tipos de capacitores también. Existe también el capacitor de tantalio. Ok, por ejemplo, el colega Israel marcó un capacitor en una escala muy baja y se queda en 1, no hace nada, lo subía a 2K y sin marca. Entonces el colega Israel midió un capacitor en escala de kiloohmio, quiere decir que está por encima del ohmio, quiere decir que ese capacitor que midió el colega Israel está en perfecto estado. Entonces, los capacitores de tantalio tienen polaridad. La línea indica el positivo. Lo vamos a diferenciar porque, a diferencia de los cerámicos, estos van a tener una línea. Muchas veces estos los podemos confundir con diodos, pero tenemos que estar pendientes porque la línea es totalmente uniforme. Entonces, a veces también, colegas, a veces también les digo, muchas veces acostumbramos a usar el multímetro y no cambiarle la batería. El multímetro tiene una batería que hace que funcione. Para que él pueda hacer la medición correctamente, tienen que inyectar una diferencia potencial, un voltaje en milivolts. Entonces, si la batería de su multímetro nunca se la han cambiado, no van a tener una lectura correcta. Por eso que tienen que cada cierto tiempo cambiarle la batería al multímetro. Yo se la cambio, en mi caso, mensualmente, porque en el mes, si lo usan todos los días, ya es suficiente para que cambien la batería. Si su batería tiene más de un mes, es recomendable que cambien la batería del multímetro. Por eso muchas veces les puede dar lecturas erróneas. También, dependiendo de la calidad del multímetro, también va a tener lecturas erróneas. Por eso es recomendable un multímetro de muy buena calidad. Entonces, ¿verdad? El capacitor de tantalio tiene polaridad. La línea indica el positivo. Entonces, ¿verdad? Lo vamos a diferenciar porque unos son así y otros son así. Por ejemplo, aquí tenemos un capacitor y muchas veces podemos confundirlo con un diodo. La diferencia es que su línea es uniforme y plana. E igualmente este tiene polaridad. ¿Cuál es la diferencia de esto? Lo voy a medir igual, la carga y la descarga. Yo lo voy a medir igual. La diferencia de esos al otro es que el cerámico no tiene polaridad. El de tantalio tiene polaridad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros agarramos un capacitor de tantalio y le cambiamos la orientación, no va a trabajar correctamente porque va a estar en polarización inversa. Vamos a ver que no veo los comentarios. Que no veo los comentarios. A ver. Ahorita, ¿qué indica la nomenclatura esa de los tantalios, profe? Ok, la nomenclatura indica muchas veces, por ejemplo, en este caso, la capacitancia, y en este caso el voltaje que puede manejar. Muchas veces.
puede soportar el voltaje o la capacitancia que puede manejar, o muchas veces también la intensidad que puede manejar. ¿Se puede llegar a cambiar uno de tantalio por uno cerámico? No, no es recomendable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los componentes, ustedes van a ver todos los días millones de PCB y millones de dispositivos. La bobina, el capacitor, el procesador, la memoria, la batería, el conector, la soldadura. Eso está ahí por una razón. No todo lo que tenemos en la PCB lo quitamos y le hacemos un jumper. No, si lo hacemos así, estamos trabajando mal. Tenemos que trabajar como profesionales. ¿Cómo trabajan los profesionales? Conseguimos el culpable. Buscamos el culpable, como cuando les decía. Si ustedes ven una bobina se calienta. Si ustedes ven que una bobina se calienta, no le echen la culpa a la señora bobina, que ella no tiene la culpa. La señora bobina no tiene la culpa. Investiguen cuál es el circuito que está detrás de la bobina, ¿verdad? Y háganle la medición. Si hay sulfato, si hay detrás un capacitor, ¿qué hacemos con el capacitor? Le medimos la carga y la descarga, le medimos la resistencia, verificamos si no tiene fuga, lo medimos montado, tenemos duda, lo correcto es medirlo desmontado, lo medimos desmontado, tenemos que investigar y buscar el culpable. La tarjeta no tiene la culpa, todo tiene solución, todo tiene solución. Solamente hay varios factores que influyen que hace que nosotros podamos dar reparación o no. Uno, que el cliente esté dispuesto a pagar la reparación. Dos, que en el momento que haya que hacer la reparación tengamos el tiempo suficiente de hacerla. Tres, que tengamos el componente necesario para poder dar la solución. Y cuatro, que logremos conseguir el culpable. Profe, lo estoy midiendo en ohms pero no me da lectura. Santiago, saca el capacitor y lo mides afuera. Y si tu multímetro es de rango manual, la escala, ve ajustando la escala. Ve ajustando la escala hasta que consigas el valor. Entonces, los capacitores de tantalio sí tienen polaridad. Entonces, no lo podemos reemplazar por otro. Porque todo circuito electrónico, todo componente está ahí por algo. Para proteger la línea, para filtrar, para estabilizar. Todo está diseñado por algo. Entonces, el hecho de que nosotros quitemos un capacitor, lo quitemos y se vaya el corto, no quiere decir que ya dimos la solución. No, tenemos que poner un capacitor. Pero la capacitancia del capacitor también varía por su diámetro, longitud o amplitud. Si no lo tenemos un capacitor cerámico de un tamaño, por ejemplo, vamos a mostrar en la cámara. Aquí tengo dos capacitores tengo acá. Son del mismo tamaño, longitud y amplitud. Quiere decir que son de la misma capacitancia. Yo puedo colocar este aquí si este se me daña. Entonces, de esa manera también de esa manera nosotros podemos colocar el capacitor correcto si no tenemos el esquemático, si no conseguimos el esquemático ni sabemos el valor, colocando uno del mismo tamaño exacto o sacándole la misma PCB igual, pero con el mismo tamaño exacto, por el diámetro, longitud o amplitud, podemos ver la capacitancia. ¿Por qué vamos a ver en muchos casos capacitores, uno muy oscuro del mismo tamaño y otro más claro del mismo tamaño? Por la calidad de fabricación. Así como también las bobinas tienen una tolerancia, entre más alta sea la tolerancia del capacitor, el porcentaje de error del capacitor, más baja va a ser la calidad de fabricación del mismo. Por eso cambian sus colores muchas veces, por la calidad de fabricación. Sí, siempre tenemos un capacitor. Tú puedes colocar un capacitor siempre, de la misma capacitancia o mayor, pero nunca menor. Nunca la coloques menor, ¿me entiendes? Pero recomendable es que sea de la misma capacitancia. Pero siempre es importante, si no tenemos
si no tenemos el esquemático, si no tenemos el valor, si no tenemos cómo identificar, si no tenemos el mismo capacitor, proteger la línea donde conseguimos el corto, porque todos los componentes electrónicos están ahí por algo. Por eso que muchas veces reparamos un teléfono, se lo entregamos al cliente y el cliente los 2 días, mira chicos, esta vaina no me sirve, se me jodió otra vez. Entonces, tenemos que ser profesionales. No solamente se trata de dar la solución y que el cliente se vaya contento, no, se trata de que el teléfono le dure el mayor tiempo posible al cliente. Entonces, los capacitores. Por ejemplo, en este caso de Santiago, si te llevan una PCB con todos los componentes volados, es muy difícil saber. Pero por lo general, si nosotros analizamos, usamos la lógica, ya yo conozco ya que si por ejemplo me llevaron un circuito de carga y veo capacitores con líneas positivas y a tierra, están ahí para proteger también. Pero muchas veces hay diodos también conectados a tierra para proteger la tensión también. Entonces, es muy difícil, tienes que tener otra PCB, analizar, buscar imágenes y estudiar. Entonces, los capacitores de tantalio sí tienen polaridad, a diferencia de los demás, ¿verdad? Tenemos que colocar uno del mismo valor y de la misma capacitancia igual, ¿verdad? Estos sí varían, a diferencia de los cerámicos. Los de tantalio, aparte de tener una capacitancia, varían siempre su voltaje. Entonces siempre hay que colocar el mismo. En el de tantalio. En el cerámico nosotros podemos colocar uno del mismo tamaño. Igual. El multímetro es muy sencillo, ¿será que tengo acá? También depende del multímetro, Anthony. Si el multímetro es muy básico, también no te puede dar valores exactos. Entonces, es recomendable tener un buen multímetro. ¿Qué pudiera pasar si ponemos un diodo en polaridad directa en lugar de una bobina? Bueno, tú puedes colocar un diodo en lugar de una bobina, pero, por ejemplo, si esa línea maneja 5 voltios, y tú le colocas un diodo que maneja 1 voltio, obviamente el diodo se va a quemar, ¿entiendes? Pero si esa línea, por ejemplo, hay una alta de amperaje o de tensión, ¿verdad? Vas a quemar el circuito que está detrás de esa línea. Entonces, por eso le digo, los componentes están en un lugar, es por algo, no están ahí porque los quisieron colocar. Pero por ejemplo, si tú colocas en un circuito backlight un diodo para que haga continuidad, simplemente en el momento, si el diodo no soporta el voltaje, simplemente va a quemarse el diodo. Pero si el diodo soporta el voltaje y hay una alta de tensión en el circuito convertidor, vas a quemar la LCD o el circuito backlight. Entonces, a diferencia de esto, este es un capacitor de tantalio. Ahora también tenemos capacitores cerámicos. Capacitores electrolíticos. Estos son los capacitores. Profe, ¿cómo saber cuánto maneja cada línea? Bueno, ¿cómo sabemos cuánto voltaje maneja cada línea? Simplemente quitamos el componente y aprendimos a medir voltaje, ¿verdad? Colocamos la punta en el pack de la línea, ¿verdad? Y encendemos el equipo que encienda completamente. Nos va a decir el voltaje y ahí sabemos cuánto voltaje maneja la línea. Entonces, tenemos este tipo de capacitores de tantalio e igualmente varían su voltaje y su capacitancia.
igual su capacitancia y la raya indica el negativo. Pero nosotros vamos a ver solamente estos dos tipos de capacitores. Nosotros vamos a ver solamente estos dos tipos. Tenemos que estar muy pendientes con este señor que está acá. Tenemos que estar muy pendientes porque muchas veces podemos confundirlo con un diodo. Muchas veces podemos confundir este señor que está aquí con un diodo, pero no es un diodo. Para diferenciarlo, ¿verdad? Tiene una raya, pero es totalmente plana, totalmente cuadrada. Esa es la diferencia. Y es una pinturita, no lo lleva impregnado en el componente. Entonces tenemos que estar pendientes de este señor. ¿Cómo lo quitamos? Este señor, si nosotros lo quitamos de esta manera, tenemos que ponerlo de la misma manera. Si lo quitamos de esta manera, tengo que ponerlo de la misma manera. Tenemos que estar muy pendientes con este tipo de capacitores, la manera que está. En cambio, los capacitores cerámicos, no importa la polaridad o la forma que lo coloquemos, porque no tienen polaridad. Estos sí tienen polaridad y la línea indica el positivo. Esto lo vamos a ver en componentes de PC, motherboard, tarjetas madres ya de computadores, ¿verdad? Esto no lo vamos a ver en los dispositivos móviles. Entonces, capacitores. Ahora, ¿cómo identifico yo el capacitor en el esquemático? ¿Cómo identifico en el esquemático si está en serie o está en paralelo? De la siguiente manera. ¿Ya? El capacitor en el esquemático lo vamos a conseguir con la sigla C. C en el esquemático. Miren cómo está acá. C. ¿Verdad? El hecho de que diga 2523 no quiere decir que en el esquemático o en la PC vamos a tener 2523 componentes. No, es la ubicación y dónde se encuentra. Es para diferenciar en el esquemático la ubicación y el sector. Entonces, de esa manera nosotros vamos a identificar el capacitor C. Pero hay una diferencia. Tenemos que aprender a diferenciar cuando en el esquemático o en la PCB, en el circuito, está en serie o en paralelo, ¿verdad? ¿Cuál es la función del capacitor en serie? ¿Verdad? En serie, una vez recibe la corriente, él se va a cargar y funciona como filtro de alta frecuencia. Como por ejemplo, cuando tenemos un speaker y vamos a esos señores o ingenieros que instalan sonido y nos dicen, vamos a poner un filtro para que suene, ¿ya? Ese no le ponen un filtro, es un capacitor lo que le ponen, pero ellos le dicen filtro porque lo colocan en serie y funciona como filtro de alta frecuencia. Filtra las frecuencias más bajas y deja que pase solamente las frecuencias altas. Entonces, la función del capacitor en serie, cuando veamos el capacitor en el esquemático de esta manera, así, quiere decir que está en serie. Ya sabemos que el porcentaje es el margen de error, ¿verdad? En este caso nos está indicando que es un capacitor de cerámico, ¿verdad? Y nos está indicando que es ese por revuelto, pero no nos está diciendo la capacitancia. Ahora, los capacitores tienen diferentes medidas, ¿verdad? Octofaradio, sectofaradio, altofaradio, pentofaradio, picofaradio, nanofaradio, pero siempre vemos esto y muchos técnicos cometen el error y dicen que es ultrafaradio. No, eso es microfaradio. Entonces en su guía van a tener la tabla matricial
¿verdad?, de nomenclaturas para que puedan ver qué significa. Por ejemplo, yo veo mi multímetro, esta nomenclatura, y significa microfaradio. Si el multímetro me da una lectura de 10 microfaradios, ya la vamos a saber diferenciar. Entonces, nosotros simplemente vamos a conseguir en los dispositivos electrónicos desde picofaradio hasta milifaradio. Vamos a conseguir. Entonces, en paralelo, una vez recibe la corriente, se va a cargar y en caso de ocurrir una interrupción, va a mantener la misma por un instante. Lo vamos a diferenciar porque cuando están en paralelo, van a estar de esta manera. ¿Qué significa esta rayita? 3 rayitas. Significa tierra. De esta manera vamos a diferenciar la tierra en el esquemático. De esta manera, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Analicemos. Al inicio de la clase de capacitores que les dije, un capacitor está conformado por 2 placas metálicas separadas por un material aislante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una placa metálica separada por un material aislante y la otra placa metálica. ¿Ven? Esta es la simbología del capacitor. Y cuando nosotros vemos nuestro multímetro, vamos a ver la misma simbología. Miren. 2 placas metálicas separadas. Los capacitores no tienen continuidad. Los capacitores no tienen continuidad porque están separados internamente por un material aislante. Y no solamente eso, un capacitor, para que la carga eléctrica no entre en corto, tiene que tener una alta resistencia. Por eso es que les digo, tenemos que medir la carga y la descarga en continuidad y la resistencia eléctrica. Si el valor de resistencia en ohmios está fijo, quiere decir que el capacitor tiene una fuga. Entonces, pues aquí está. Entonces, de esta manera vamos a diferenciar el capacitor en el esquemático. C es la simbología del capacitor y la nomenclatura y la simbología es esto: 2 placas metálicas separadas. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, este capacitor C2506. Aquí me dice que este capacitor es de 2.2 microfaradios, tiene una tolerancia, un margen de error del 20% y maneja 6.3 voltios. Entonces, yo sé que este capacitor es de 2.2 microfaradios. Perdón. Si hay muchas veces podemos confundir capacitores con bobinas. ¿Por qué? Porque hay bobinas que son así, miren, hay bobinas que son así y las vamos a confundir con capacitores. Pero la diferencia de una bobina y un capacitor es que la bobina la vamos a ver de un material poroso y no es brillante, no va a ser brillante. El capacitor cerámico va a ser brillante por arriba, es cerámico. Entonces van a ver esa diferencia, ¿verdad? La bobina está hecha de un material poroso, férreo. Entonces esa es la diferencia de la bobina al capacitor. Entonces, sí. El tema que tocó el colega,
Ustedes siempre pueden colocar un capacitor que maneje mayor voltaje, pero que tenga la misma capacitancia. Nunca pueden colocar un capacitor de mayor capacitancia en esa línea. Pueden colocar uno que maneje mayor voltaje, pero tiene que tener la misma capacitancia que el quitar. Sí, existen capacitores que son más chicos que también de nueva tecnología, pero por eso que tiene que estar pendiente. Tiene que estar pendiente. Entonces, vamos a repetir. Entonces ya sabemos que un capacitor está formado por dos placas metálicas separadas por un material aislante dieléctrico. Almacena energía en forma de campo eléctrico, carga y descarga. La unidad de medición es la capacitancia, el tamaño de la carga que puede almacenar. Se mide en faradios. Se recomienda un capacímetro o un multímetro o un tester SMD. Entonces, que pueda medir capacitancia. Ya sabemos que los capacitores cerámicos no tienen polaridad, ¿verdad? Son brillantes por arriba, son de cerámica. ¿Ya? Los capacitores de tantalio no son brillantes por arriba, tienen una rayita y la rayita indica el positivo, los de tantalio. Y los electrolíticos tienen polaridad y la línea indica el negativo, ¿verdad? En la guía van a tener también la tabla de medición de capacitores, lo que significa una mayor capacitancia es mayor la carga que puede almacenar. Una menor capacitancia es la menor la carga que puede almacenar. Ya sabemos que en serie el capacitor, una vez recibe la corriente, se carga y funciona como filtro de alta frecuencia. Y en paralelo, una vez recibe la corriente, se va a cargar y en caso de ocurrir una interrupción mantendrá la misma por un instante. Así lo vamos a diferenciar en serie. Y así lo vamos a diferenciar en el esquemático en paralelo. En el esquemático vamos a conseguir los capacitores como C, ¿verdad? Esto que vemos acá es la capacitancia, 2.2 microfaradios. El porcentaje es la tolerancia. Puede ser que este valor sea igual, 20% más o 20% menos. El voltaje que puede manejar y el tipo de capacitor. ¿Qué significa RUN? ¿Dónde se encuentra? Este capacitor se encuentra en la RCAN, Rear Cam, la cámara trasera, en el conector de la cámara trasera. Entonces, aquí van a tener también, por ejemplo, una tabla, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Dónde está el positivo? Miren. Y van a tener los cerámicos que no tienen polaridad. Los diferentes tipos de capacitores. Ok, la hora. Entonces vamos otra vez al receso, ¿verdad? Y nos queda ahorita